buenas noches. Hoy día estoy llegando un poquito más tarde con ustedes, pero bueno, ya les voy a contar por qué estoy un poco más tarde. Bueno, el día de hoy les quiero contar o quiero conversar con ustedes sobre un tema relevante, como todos los temas de cada semana. Mucho sucede que cuando nos reunimos con parejas o con familias, una de las preguntas más comunes es cuál de los dos debería estudiar. Si él o ella, bueno, o en parejas donde sea él y él, cuál de los dos, o ella y ella, cuál debería ser el que estudie y cuál debería ser el que trabaje. Nosotros, como de costumbre, yo les digo, no le vamos a decir a un cliente qué es lo que tiene que hacer. Sin embargo, vamos a poner todas las alternativas sobre la mesa para que esto sea una decisión de familia, una decisión de pareja. Pero, ¿qué son las cosas o los factores que ustedes deberían tener en consideración el momento que deciden aplicar a Canadá en un programa de permiso de estudios para el uno y permiso de trabajo para el otro? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las consideraciones que muchos de nuestros clientes hacen? A ver, el escenario número uno es que la pareja que va a estudiar tiene un mejor nivel de inglés. ¿Cuál es la ventaja de que el que tiene mejor nivel de inglés sea el que venga a estudiar a Canadá la carrera? Por un lado, la ventaja es que se ahorra un año de estudios de inglés aquí en Canadá, que te puede costar entre $8,000 a $12,000 canadienses por darles un margen, ¿de acuerdo? Esa viene a ser la primera alternativa o la primera ventaja. La segunda ventaja es que cuando tú tienes un nivel donde te permite entrar a la carrera directamente o nivelarte, o sea, no es un nivel tan bajo, sino que puedes entrar a un ESL Program, English as a Second Language, tienes la ventaja de que hay más alternativas de estudios. Como yo les decía en uno de los videos anteriores, son pocos los colleges y universidades que aceptan estudiantes con nivel básico de inglés. Entonces, esto te va a limitar bastante. Pero cuando tu nivel de inglés o el de la pareja que va a estudiar tiene un nivel, digamos que medio para empezar la carrera, tiene la ventaja y la oportunidad de tener más opciones de carreras por un lado y por el otro lado más provincias. Cuando no tienes un buen nivel de inglés, nos quedamos limitados a 3 provincias, que viene a ser Ontario. En Ontario trabajamos con Mohawk College, Nova Scotia con Cape Breton University y Manitoba con Red River College. Entonces, bueno, solo quedaríamos con estas 3 alternativas. Como yo les decía en otro de los videos, descartemos Ontario porque Ontario, la mayoría de migración llega a Ontario y hace que la decisión del oficial de inmigración sea más compleja, o sea, hay más probabilidades de que nos nieguen por ese motivo. En Cape Breton University el problema puede ser que las carreras son limitadas, no hay mucha oferta de empleas de carreras, por decir de alguna manera. Y Red River College, bueno, que es uno de mis colleges favoritos, sí tiene una gama inmensa, pero claro, hoy por hoy, gracias a la promoción que nosotros mismos hacemos de Manitoba, hay mucha gente llegando a esta provincia. Entonces, pero si tu nivel de inglés es, digamos que medio, y puedes empezar la carrera, ya podemos abrirnos a más alternativas. Por ejemplo, podemos pensar en Newfoundland, en New Brunswick, en el Yukon también, que para algunos puede ser un poco negado, pero yo sigo insistiendo de que deberíamos abrir un poco la mente a estas provincias. El otro día veía las estadísticas y el porcentaje de inmigrantes que llegan a cada una de estas provincias y hablamos que llegan a estudiar al Yukon el 1%, el 2% a Newfoundland, mientras que el 48% se concentra en Ontario. Entonces, hay números grandes y por eso vuelvo a insistir que probablemente una buena estrategia migratoria es pensar en otras provincias, ¿ok? Como las que tenemos en todos nuestros videos. Esa viene a ser la segunda ventaja, el momento que el que habla mejor inglés es quién va a ser el estudiante. Pero por el otro lado viene la duda, dice, las familias y las parejas conversan y dicen, pero bueno, si tú hablas mejor inglés, probablemente yo, que no tuve la oportunidad o que no en su momento no logré aprender el idioma, soy yo más bien el que va a estudiar y tú eres la persona que va a trabajar. Y como tienes mejor nivel de inglés,
probablemente consigues un mejor trabajo que nos encamine más rápido a la residencia permanente. Entonces, claro, ahí uno dice, bueno, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué me conviene como familia? ¿Qué me conviene como pareja? Esto es una conversación que tienen que tener entre ustedes. Nosotros no les vamos a decir cuál de los dos tiene que estudiar, ¿no es cierto? Ya teniendo esta información, ustedes se sientan, conversan y hacen este análisis. Tú que tienes mejor inglés, tú buscas trabajo, puedes conseguir algo que sea importante, interesante y generar un buen ingreso para la familia y que esto nos proyecte después para la residencia permanente. ¿Qué otro criterio considera migración y consideramos nosotros el momento que conversamos con ustedes? Es el factor edad, ¿ok? ¿Cuál de los dos debería estudiar? ¿El más joven o el mayor? Esta es una pregunta que es motivo de análisis del perfil cuando conversamos con las parejas. Depende de la provincia, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos parejas, el otro día yo hablaba con una pareja, él tenía 50 años, ella 32 años, entonces yo le decía, a ver, analicemos algunos escenarios. Si tú de 32 años vas a estudiar, tu pareja que tiene 50 años es quien va a trabajar y el que va a trabajar es el que va a aplicar después a la residencia permanente. Pero veamos qué provincias, porque sabemos, por ejemplo, que si vienes a Ontario y no tenemos ningún programa piloto o ningún programa provincial de Ontario que nos sirva para aplicar a tu residencia, te va a tocar aplicar a un programa federal que es Canadian Experience Class, y el tope de edad, o sea, la edad óptima, por decirlo en otras palabras, 39 años, pero ya tienes 50, ya perdiste todos los puntos en el factor edad. Entonces ya el único programa que nos quedaba de alternativa en la provincia de Ontario se vuelve complicado, por no decir imposible. Luego vamos analizando otras provincias y decimos, bueno, en Manitoba la edad óptima es hasta los 50 años. A partir de los 50 ya no tienes puntos, pero probablemente no te afecta tanto porque como tienes una oferta de empleo, eso te da 600 puntos y casi no afecta en nada el hecho de no tener puntos en el factor edad. Pero tienes otra provincia como Nova Scotia que te dice de 21 a 55. Si tienes menos o tienes más, no puedes aplicar a la residencia. Entonces tenemos que ir haciendo esos análisis, o sea, ver el perfil de las familias para ir analizando la estrategia a largo plazo, ¿ok? Eso es otro de los criterios que hay que considerar. Otros criterios un tanto más subjetivos es el hecho de a quién le gusta estudiar. Hay gente que de repente no le gusta estudiar para nada y le pones el reto de volver a estudiar. Puede ser un poco más complicado porque claro, ya volver a las aulas después de tantos años puede ser un reto en realidad y esas son cosas que tienen que considerar. O si tienen niños pequeños, que es el otro factor y el otro criterio. Cuando tienes niños pequeños, a veces dicen, ok, que sea la mamá la que estudie porque va a estudiar, que te digo, hasta las 3, 4 de la tarde, el horario depende de cada college, ¿no es cierto? Pero tiene la oportunidad de regresar, estar temprano en casa y cuidar a los hijos. Entonces hay un montón de análisis que hay que tener de por medio. Hay que hacer un montón de preguntas del momento que vamos a aplicar. Ver el perfil profesional. Por ejemplo, si tenemos un cliente que tiene experiencia en altas gerencias y tiene un perfil, ha trabajado en multinacionales y habla un inglés muy avanzado, probablemente esa persona en ciertas provincias puede ser seleccionado rápidamente por el perfil, aunque eso es pura especulación porque no sabemos lo que va a suceder una vez que lleguen a Canadá. Entonces también hay que analizar hasta el tema profesional. Tienes que analizar qué título profesional tiene la pareja. A veces es un reto, voy a volver a insistir en esta palabra, cuando tenemos un candidato que tiene una maestría y quiere venir a Canadá a estudiar un nivel más bajo, entre comillas, y claro, convencer al oficial de inmigración de que su intención real es venir a estudiar a pesar de que tiene una maestría. Depende del oficial de inmigración, pero parte de los argumentos que hace la empresa es decir, bueno, una cosa es tener una maestría en cualquier universidad de Latinoamérica y otra cosa es tener un título canadiense reconocido a nivel mundial, y el reto aquí es estudiar en inglés y tener este título que es reconocido universalmente. Entonces son un montón de puntos que considerar. Como yo les decía el otro día a unos clientes, todo viene a ser un tratar, ¿no es cierto?
porque cuando metemos una aplicación a migración y elegimos que el aplicante principal sea el que tiene más años, es un reto demostrar en primera instancia a migración que una persona de más de 45 años va a ser el aplicante principal. Es un reto demostrar después que la pareja va a ser el aplicante principal para la residencia. Así que pues un montón de factores, como les decía, que hay que tener en consideración. Aquí voy a volver a insistir en el tema de que mucha gente dice, ay, aplica tú solo, es súper fácil. No es así de fácil en verdad, porque cuando tú aplicas tienes que tener una proyección a futuro de, ok, ¿cómo vamos a hacer para aplicar después de la residencia permanente? Y aquí es cuando entra en juego el conocimiento de las leyes de inmigración y hacer esta comparación entre provincias y decir, no, ojo, en esta provincia no, porque ya vas a perder puntos en 2 años, tú ya pierdes puntos en factor edad y vas a estar descalificado. O si te quieres cambiar después de provincia, la gente dice, no, cámbiate nomás después de provincia. Hay provincias que te castigan de alguna manera. Por ejemplo, Manitoba tiene una regulación donde dice, bueno, si tú vienes desde otra provincia de Canadá, te vamos a poner como condición que primero trabajes 1 año aquí en Manitoba y después empezamos el proceso de residencia, porque las provincias son muy celosas el momento que van a utilizar sus programas. Ellos quieren ver que tú tengas una intención real de establecerte en tal o cual provincia y que no estés utilizando el programa provincial para después mudarte a otra provincia, ¿ok? Eso, mis queridos amigos, creo que con esto les dejo material para que conversen en familia. Aquellos que están por dar el siguiente paso, iniciar sus procesos con nosotros, analicen lo que les cuento, es decisión de ustedes. Aquí ya tienen un montón de información para que lo pongan en la tabla de conversación, en la mesa de conversación y puedan tomar una decisión y ya cuando conversen con nosotros estar un poco más avanzados en este sentido. Si quieren una cita con nosotros, no se olviden, abajo pueden seguir las instrucciones, hagan la cita con alguien de mi equipo, están entrenados, preparados y súper voluntariosos para conversar con ustedes y crear una estrategia para su futuro. Acuérdense, por último, que la palabra final la tiene migración y no es sencillo. Estamos hablando de un proceso de migración con un monstruo migratorio, como yo le digo, al sistema migratorio canadiense, pero no hay peor intento que el que no se hace, ¿ok? Que tengan un lindo fin de semana. Como siempre les digo, disfruten a la familia, cuídense mucho y ya nos vemos el día lunes.